Hola amigos, recuerdo que hace un tiempo estuve en Cuba, cuando vivía en Cuba, en casa de un amigo que vivía en otra provincia, vive en otra provincia cercana a la mía, un gran amigo. Y en esa época yo no era cristiano ni nada, pero siempre me han interesado los temas espirituales y todas estas cosas, y a él también. Y él me decía que la iglesia pues estaba metida en un gran problema porque había salido El Código Da Vinci, esta novela, y bueno, sacaba a la luz una serie de cosas que no eran oficiales dentro de la doctrina de la iglesia y tal, y bueno, aquello representaba un problema para la iglesia. Ahora que ha pasado el tiempo me doy cuenta que no representaba ningún problema para la iglesia, excepto por el hecho de que mucha gente toma estas novelas de ficción y todas estas cosas que son bestseller y que tienen tanta tirada, tanta venta, pues como sustituto del estudio real de la historia y todo esto, ¿no? Vivimos en un tiempo en el cual lo que diga un influencer o lo que diga un deportista de élite o lo que diga cualquier persona que a lo mejor no se ha leído 2 libros en su vida es más determinante con respecto a cualquier tema que lo que diga un sabio, ¿no? De hecho, los sabios aparecen como esos señores aburridos, esos señores chapados a la antigua. Vemos, por ejemplo, una juventud a la que si va a ver cine lo que le interesa es lo último, si va a escuchar música lo que le interesa es lo último. Y justamente lo último suele ser lo más malo porque no está tamizado por el tiempo, el tiempo no ha dicho si en realidad valía, ¿no? Y vemos muchas cosas que no hace falta que pase el tiempo para saber que no valen para nada, porque dicen groserías, dicen tonterías y no son realmente música, ¿no? Pero bueno, esos son los tiempos que nos han tocado vivir. Y esto, aunque no afecte en nada la doctrina de la iglesia y del cristianismo, pues por supuesto la iglesia no está hecha solamente para los que ya estamos dentro, sino que la iglesia está llamada a predicar, o sea, a ser discípulos para Cristo. Y estas personas están cargadas, la mayoría de la gente está cargada por este tipo de información más que por el conocimiento de la verdad, ¿no? Hay guías espirituales de mucho peso. Estoy pensando en esta señora en Anma, por ejemplo, que ha abrazado a más de 35 millones de personas en el mundo. Y ella se presenta como la diosa madre del universo. Estoy seguro de que esta mujer es una persona extraordinaria. Estoy seguro de que es totalmente sincera con lo que cree, pero lo que cree es el hinduismo porque ella es de la India. Y por lo tanto, aquello que hablábamos de religar, que es lo que significa religión, religar a las personas con Dios, pues en su caso no se cumple. Lo está religando con expectativas humanas, con misticismo, con prácticas ancestrales, pero no necesariamente arraigadas en la verdad. Y esto da pena, ¿no? Hay otros líderes espirituales, el Dalai Lama, el Papa Francisco, que, bueno, nos sorprende de vez en cuando diciéndonos que todos somos hijos de Dios, cuando dice la Biblia que a los que reciben a Cristo y creen en su nombre se les da la potestad de ser hijos de Dios, ¿no? O sea que no es todo el mundo hijo de Dios. Hay criaturas de Dios, son hijos en el sentido de que han sido hechos por Dios, pero no son hijos en el sentido espiritual, que es el que da la salvación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de influencias terribles, pues las arrastra incluso la gente dentro de las iglesias. Los cristianos también tienen este tipo de, claro, de cristianos perezosos, cristianos que no se interesan más allá de lo que pueda decir un pastor en una prédica los domingos. Y bueno, el resto del tiempo tienen demasiadas cosas que hacer como para informarse, ¿no? Dice César Vidal que parece que el autor del Código Da Vinci se informa en Wikipedia porque la cantidad de disparates que dice, bueno, toda esta trama siniestra del monje albino del Opus Dei, donde no hay monjes, por cierto, unos supuestos códigos secretos en las pinturas de Leonardo da Vinci, una secta en la que Leonardo estaba metido. Lo cierto es que, suponiendo que Leonardo hubiera estado metido en una secta o que en sus pinturas, seguramente hay, por supuesto, mensajes cifrados y cosas así, sus pinturas no dan la medida de, de la verdad con respecto a la Biblia. Por ejemplo, este mismo fresco de la Última Cena, tan célebre, las personas no están sentadas como tuvo que estar sentado Cristo, como tuvieron que estar sentados Cristo y los apóstoles, ¿no? Sobre el triclinio, sino que están sentadas como se sentaba la gente en la época de Leonardo da Vinci. El hecho de que se piense que María Magdalena estaba en la escena, pues es un desconocimiento o una astucia de Brown, porque realmente una mujer podía estar en estancias cercanas sirviendo, pero una mujer no podía participar de la cena pascual, no en la tradición judía, a pesar de que Cristo era un revolucionario en este sentido, ¿no?
Entonces cosas así son las que llenan la espiritualidad de la gente. Y bueno, uno pudiera decir, bueno, paso de esto, ¿no? O sea, son tonterías y basta con querer informarse un poco y el que no quiera que no se informe, ¿no? Pero hay cosas que son más peligrosas todavía. Por ejemplo, hay verdaderos eruditos que su esfera pública, en lo que publican en YouTube, aquí y allá, son un poco diferentes a lo que publican en sus obras escritas, que son quizás las que piensan dejar para la posteridad. Quizás el más famoso de nuestros días es Bart Ehrman, y este hombre ha destapado una serie de cosas que yo estoy seguro que cuando algunos cristianos ven ahora esta grabación, pues se van a caer de la silla, porque, por ejemplo, Bart Ehrman ha descubierto el agua tibia. Ha dicho cosas que cualquiera que lee un poco y que tenga un poco de información la sabe, son, como dicen en Cuba, más viejas que el pan, pero para muchos cristianos pues será, por favor. También dice mentiras, ¿por qué? Son astucias porque Bart Ehrman gana mucho dinero con esto. Quizá con su obra científica no gana dinero, pero con estas cosas gana mucho dinero. Por ejemplo, si yo le digo a cristianos, los originales de la Biblia no los tenemos, desaparecieron hace muchísimo tiempo, pues muchísima gente quizás se deprima. Y si les digo, como dice Bart Ehrman, lo que tenemos son copias de copias de copias de copias de copias de copias de copias, pues quizás muchos cristianos se caigan de la silla, pero es verdad. Y si les digo, hay más de 400.000 errores en la transmisión de las copias, pues quizás se caigan de la silla muchos cristianos, pero es verdad. Y si les digo, por ejemplo, que hay cambios, quizás intencionales, hechos por escribas a lo largo del tiempo, por copistas, en fin, pues quizás muchos cristianos se caigan de la silla, pero es verdad. Y por ahí para allá pudiera hacer una lista. Entonces, el problema está en el desconocimiento. Yo soy una persona que con mis humildes posibilidades trato de ofrecer en este espacio un lugar pequeño y suficiente para despertar la curiosidad y que vayan entonces a fuentes mucho más autorizadas. Yo no soy una fuente autorizada, yo soy un artista, soy un pintor, ya lo he dicho. Y de lo que yo voy leyendo, pues mire, voy compartiendo con la mejor fe. Pero realmente hay respuesta para todas estas cosas y no hay de qué preocuparse. Tenemos toda la certeza de que lo que tenemos en las manos como Nuevo Testamento, como Antiguo Testamento, es muy, muy, muy fiable. Entonces, mañana abordaremos un poco algunas de las cuestiones de las que Ehrman habla y espero haberles dejado el bichito ese de la curiosidad. Que el Señor les bendiga.